Shalom. Estamos en la parashá de Shlach. Esta es la parashá de los espías. Una de las mayores desgracias por la que seguimos pagando hasta el día de hoy es la de los espías. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra de la profecía y de pronto aparecen dudas. En el grave suceso de los espías tenemos dos versiones, la que nos proporciona la presente parashá de Shlach y la que veremos más tarde al comienzo del libro de Devarim, el libro del Deuteronomio, donde se hace un resumen de la corta historia de Israel desde su partida del monte Sinaí hasta la muerte de Moshe ya a orillas del río Jardén, a punto de pasar la frontera. Si en los capítulos que tenemos delante parece que la idea es del Creador, en el libro de Devarim le cede la iniciativa al pueblo. Vuestra ha sido la idea, no mía. Pero el Creador cede a la voluntad del pueblo, ya que no puede limitar el libre albedrío de la persona. Luego, por supuesto, sufrirán las consecuencias, pero tienen libertad. Mucho se ha hablado y escrito sobre el pecado de los espías. Y aquí voy a exponer un corto resumen. La Torá misma dice que estos príncipes no eran simples soldados que salían a una misión militar, sino que se trataba de los príncipes del pueblo, cuya misión era comprobar el estado del país, tal vez para comenzar una primera fase de la repartición que vendría después de las parcelas entre las tribus. Era necesario que un representante de cada tribu conociera todo el país antes de comenzar la repartición para evitar quejas que pudieran surgir más tarde. Moshe les impone unas comprobaciones específicas, todas ellas destinadas a recalcar la buena calidad del país. Los sabios aportan que había un segundo sentido en la lista de misiones a cumplir, ya que traducen los detalles que parecen militares en nociones morales, o sea, que debían comprobar el estado ético de los habitantes del país. Como transmite Caleb al regresar, cuando dice que son tan depravados que ya han desaparecido por completo de ellos la imagen y semejanza divina que deberían tener. Los príncipes tenían una posición privilegiada cuando estaban en Egipto y también durante el viaje hacia la tierra prometida. Pero temían que desapareciera al llegar cada uno a su parcela particular. Desaparecería la dependencia en los príncipes, tanto la dependencia material como la moral y espiritual. No podemos saber hasta qué punto eran conscientes de estos temores. Si tenían intenciones malévolas o si era todo en algún modo subconsciente. Sea como sea, un líder no puede dejarse llevar por intenciones personales, sobre todo cuando van en contra de los intereses del público a quienes representan. Tanto si se dejaron llevar por algún deseo del subconsciente como si lo hicieron intencionadamente, su reacción fue desastrosa para ellos y para el pueblo, ya que los desanimó a comenzar ya la conquista del país. Los ojos del pueblo están posados sobre sus líderes, y sus palabras influyen mucho antes de que el pueblo ponga en marcha el mecanismo de la crítica o del pensamiento independiente. Se convierte en una primera impresión que luego será muy difícil de anular. Con sus palabras fueron capaces de transmitir un miedo a los habitantes del país, a los cananeos, a pesar de que podían haber interpretado los datos de un modo completamente diferente, como por ejemplo al ver los funerales que se celebraban precisamente cuando ellos pasaban. Ya sabemos que esta relación causó la muerte de todos los mayores de edad en el desierto y la prolongación de su estancia en el desierto durante 40 años hasta que murieran. También queda un remanente que se va pagando en cada generación desde entonces, cada vez que hay un desastre en Israel. Todo esto debería hacernos comprender el enorme valor de la tierra de Israel, la tierra de la profecía. El pueblo de Israel necesita vivir en este país para poder conservar su vitalidad.
el hecho de haber nacido como pueblo en el desierto, o de haber recibido la Torá en el monte del Sinaí, o de haber sobrevivido el exilio de Babilonia y el larguísimo exilio romano de casi 2000 años, no significa que fuera este el ideal. Durante los dos exilios, la vida espiritual del pueblo tuvo una terrible regresión. Y si alguien opina que conseguimos estudiar mucha Torá durante estos últimos 2000 años, es porque no comprende lo que podríamos haber conseguido en caso de haberlo hecho en nuestro país ancestral. El Talmud y los Midrashim están llenos de descripciones sobre las cualidades de la Tierra Santa, siendo la más importante de ellas que la presencia divina, la Shejinah, aparece en plenitud únicamente cuando la mayoría de los miembros del pueblo habitan en la Tierra Santa. Y sólo entonces somos capaces de desarrollar la capacidad de ponernos en contacto permanente y consciente y directo con el Creador, o sea, de ser profetas. Y por eso los sabios la denominan la tierra de la profecía. Vivir en ella es estar ante el Creador, y al salir de ella salimos de ante el Creador, como quiso hacer el profeta Jonás, que no quería recibir la profecía. Y en lugar de enviarle la profecía a cualquier país al que huyera, el Creador le devuelve milagrosamente a la tierra de Israel, ya que la profecía aparece únicamente en este lugar o para este lugar. El tema de los espías está directamente conectado con la prohibición de la difamación, de hablar mal de la gente. Tanto si se trata sobre una sola persona como si de un grupo de personas, está terminantemente prohibido difamarlos, hablar mal de ellos, criticarlos. Para las críticas hay normas muy estrictas, cuándo y cómo pueden hacerse, y sin conocerlas, mejor no meterse en problemas. Como ya vemos, la tierra de Israel está dentro de la prohibición de la difamación. No solo ella, sino cualquier país o región, obra del Todopoderoso, al ser criticada por su clima, su fauna o su flora, incluso sin tener en cuenta a sus habitantes, ya resulta una enorme falta de respeto al Creador. Y si la crítica es sobre sus habitantes, pues ya caemos en el antedicho que está prohibido difamar a la gente, aun cuando hablamos de un colectivo, y aunque sea verdad lo que estamos diciendo, a no ser que hayan demostrado su maldad, como hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra o gente por el estilo. Y cuando se trata de la tierra de Israel, el error al criticarla se convierte en garrafal y peligroso, cuyas consecuencias son difíciles de predecir, pero nunca serán buenas, como demuestra nuestra parashá. El tema ya aparece al final de la parashá anterior, cuando Miriam y Aarón critican a su hermano Moshe con la mejor de las intenciones, y esto no les sirve para nada y el castigo divino es inmediato y fulminante, para demostrar la gravedad del acto. Debemos comprender que la facultad de hablar con el Creador es vital para nosotros, y si estropeamos la facultad del habla, estamos eliminando nuestra mismísima identidad humana. La parashá sigue con unos mandamientos particulares. El primero está relacionado con el sacrificio en el templo. Al ofrecer un sacrificio animal, debe ser acompañado por una ofrenda vegetal compuesta por harina mezclada con aceite de oliva y acompañada también por una medida de vino que se vertía sobre el altar. En relación con este mandamiento, se hace un hincapié especial en la igualdad que hay entre los nacidos en el seno del pueblo de Israel y aquellos que se van agregando al pueblo. En el momento en que una persona, por su libre albedrío, decide compartir su destino con el del pueblo de Israel, se eliminan todas las diferencias. Por supuesto que al principio quedará algún remanente en la misma persona que entra dentro del pueblo, como es el hecho de no poder llegar a ser profeta o de ser juez, pero estas únicas diferencias desaparecen ya en sus hijos. Sigue la parashá con el mandamiento de la jalá, que es una ofrenda que se extrae de la masa de harina destinada a ser horneada, que debía ser entregada a los sacerdotes para que la consumieran en estado de santidad. El tercer mandamiento que aparece ya casi al final de la parashá trata de los sacrificios de hatat,
sea, son los sacrificios ofrecidos al haber cometido un error grave, que en caso de hacerse adrede hubiera conllevado la extirpación del que lo hiciera. De nuevo se hace alusión explícita a la igualdad entre el ciudadano y el inmigrante. A la hora de integrarse desaparecen las diferencias que pudiera haber y no puede alegarse que la costumbre anterior que pudiera haber tenido el inmigrante. Y por el incidente que aparece a continuación en la parashá podemos comprender que los errores cometidos con buenas intenciones tampoco reciben ningún tipo de paliativo. Acabamos con el mandamiento de los flecos sobre la ropa, el tzitzit. Este mandamiento está destinado a ayudarnos a recordar el resto de los mandamientos para poder cumplirlos adecuadamente. Solo las prendas cuadradas o rectangulares como las togas que usaban antiguamente o los ponchos o otras prendas que cubran la mayor parte del cuerpo están obligadas a este mandamiento. Cuando son prendas para cubrir solamente la cabeza o bufandas para el cuello, no se les debe poner los flecos del tzitzit. Actualmente usamos el talit para las oraciones, principalmente la matutina, y para el resto del día llevamos el talit katán, un pequeño talit, debajo de nuestra ropa. Debemos tener en cuenta que la principal condición del mandamiento es que podamos ver los flecos para recordar los mandamientos. Por lo tanto, los flecos, una parte de ellos, debe quedar visible, aunque solamente sean enrollados alrededor del cinturón de los pantalones, para que sean algo visibles. El hilo celeste, que debe colocarse en cada fleco, era difícil de conseguir durante el largo exilio, ya que debe fabricarse a partir de un caracol especial, por lo que fue sustituido por unas franjas azules o negras en el manto de oraciones. Hace unos 100 años se convirtió el talit en la bandera de los sionistas y luego en la bandera oficial de Israel, añadiendo una estrella de David en su centro, como para decir que el Estado está comprometido con el cumplimiento de los mandamientos divinos. Cada año crece este compromiso en más y más personas que cumplen los mandatos de la Torá hasta que llegue el Mesías que todos esperamos y lo cumplamos todo. Shalom.